Nuestro siguiente tema es el calor específico. ¿Y qué es el calor específico? Es la cantidad de calor que absorbe o pierde una sustancia por unidad de masa y por unidad de cambio de temperatura. La transferencia de calor por la primera ley de la termodinámica se define con la siguiente fórmula. Aquí Q significa el calor. Como es positivo, es calor que gana un cuerpo A. Ese calor que gane un cuerpo A va a ser igual al calor que pierde un cuerpo B. Por ejemplo, cuando ustedes se van a bañar y echan agua caliente en una tina y después le echan agua fría, el agua fría va a ganar algo de calor o va a absorber algo de calor del agua caliente. ¿Para qué? Para que logren un equilibrio térmico, es decir, que lleguen a la misma temperatura y se puedan meter a bañar. El calor se obtiene multiplicando la masa por el incremento de temperatura. Este triangulito significa incremento en las fórmulas matemáticas. Entonces el calor que gane una sustancia va a ser igual al calor que pierda otra sustancia. Acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces la energía, es decir, el calor del cuerpo B, lo va a transferir al cuerpo A. ¿Cómo lo va a transferir? Pues mediante alguno de los mecanismos de transferencia, ya sea calor, radiación o convección. Entonces, un incremento, ¿cómo se obtiene? En este caso, un incremento de temperatura se obtiene la temperatura final que alcanzó menos la inicial, la que tenía al principio. Como ven, aquí hay una tabla de calores específicos de varias sustancias. El agua sigue siendo nuestro líquido base, por lo tanto tiene un calor específico de 1 caloría por gramo por grado centígrado. El calor específico también se puede definir como qué tan rápido se enfría o se puede calentar una sustancia. Si se fijan, el agua tiene un calor específico de 1, pero el aire tiene un calor específico menor, por lo tanto se va a calentar o enfriar más rápido. ¿Sí? Vean el oro. El oro tiene un calor específico muy pequeño, por lo tanto es buen conductor de calor. Aquí tenemos un ejemplo que dice, si se mezclan dos masas de agua, es decir, que tenemos en un vaso 200 gramos de agua a 82 grados centígrados o 200 mililitros a 82 grados centígrados, y en otro vaso 100 gramos a 25 grados centígrados, entonces, aplicando la fórmula, encontramos que la temperatura final al mezclarlos va a ser de 63 grados centígrados. Esta fórmula es para encontrar la temperatura final cuando van a mezclar dos cantidades de agua a diferente temperatura. ¿Sí? Analicen el ejemplo. ¿Sí? Sustituimos los valores, la masa 1 o la masa A y la masa B, los 200 y los 100 gramos. La temperatura de la masa 1, 82 grados centígrados, y la temperatura de la masa 2, 25 grados centígrados. Abajo las dos masas. Hacemos estas operaciones y encontramos que la temperatura final va a ser de 63 grados cuando alcancen su equilibrio térmico. Este ejemplo es como cuando se van a bañar, van a mediar el agua, o cuando van a tomar café y le echan agua para que no esté tan caliente. Cuando es agua no hay problema, pero el médico escocés Joseph Black se dio cuenta de que esto no pasaba con otras sustancias. Es decir, sustituyó una con mercurio, una de las masas de agua por mercurio. ¿Qué fue lo que pasó? Que ya no le dio los 63 grados centígrados, ahora le dio 81.1. ¿Pero qué pasó? ¿Qué cosa del demonio es esa? No, no es ninguna cosa del demonio. Lo que pasó es que descubrió que, como vimos en la tablita, cada sustancia tiene su peso específico. Vean el mercurio, tiene 0.033. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron?
pues introducir precisamente el concepto de calor específico y ajustar la fórmula. Si se fijan aquí en la masa B, le ajustaron el calor específico del mercurio. Y acá en la masa de agua, le ajustaron el calor específico del agua, pero esta no hay problema porque es 1. Y todo un número multiplicado por 1 es ese mismo número. Ahora, nuestro siguiente tema es calor latente. ¿Qué es el calor latente? Es la cantidad de calor necesaria por unidad de masa para que exista una transferencia de fase. ¿Y qué son las fases? Pues no es otra cosa más que los estados de la materia. Aquí tenemos unos dibujos que nos ayudan a comprenderlo mejor. Vamos a centrarnos en este. Vamos a considerar el agua. Tenemos agua líquida, agua sólida, es decir, hielo, y agua en gas, es decir, vapor. La transición o la fase es el paso de un estado a otro. ¿Sí? Entonces, de líquido a sólido se llama solidificación. ¿Sí? De líquido a gas se llama vaporización. De sólido, es decir, cuando está sólido y lo pasas a gas sin pasar por el líquido, se llama sublimación. Si vamos de gas a sólido, se llama sublimación regresiva o sublimación inversa. Si vamos de sólido, es decir, cuando se derrite el hielo y se convierte en agua, se llama fusión. Y cuando vamos de gas a líquido, es decir, cuando el vapor de agua se convierte en líquido, otra vez en agua, se llama condensación. Entonces aquí tenemos la tabla de calores latentes. Tenemos la tabla de calores latentes de vaporización, ¿sí? LB, fusión, calor latente de fusión, y sublimación. No tenemos las inversas porque son las mismas, nada más con signo negativo. Fíjense bien lo que dice aquí. Al calentar una sustancia, por ejemplo agua, nuestro líquido, nuestra sustancia más sencilla, al calentarla su temperatura aumenta. La cantidad de calor que recibe la sustancia para aumentar su temperatura está relacionada con el calor específico, lo que ya estudiamos anteriormente. Sin embargo, cuando se está transformando o cuando está ocurriendo la fase, necesita más calor. Es decir, al ocurrir una transición de fase no hay cambio de temperatura. Si se le está aplicando calor, pues se está calentando el agua para que se evapore. ¿Sí? Pero no hay mientras haya agua y vapor, mientras se esté transformando, no va a haber incremento de temperatura. Aunque sí haya cesión y absorción de calor. Es decir, aunque se le esté aplicando calor, no va a incrementar su temperatura. ¿Cuándo va a incrementar su temperatura? Va a incrementar su temperatura hasta que ya sea puro vapor de agua, es decir, que ya haya cambiado de fase. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, una masa de agua de 325 gramos se evapora. ¿Qué cantidad de calor se le tuvo que aplicar? Entonces la fórmula del calor latente es esta. Calor latente es igual a la cantidad de calor que va a absorber entre la masa. Pero aquí nos piden la cantidad de calor que se tuvo que aplicar. Entonces hacemos la manipulación de la fórmula, es decir, despejamos, conocemos el calor latente de la tabla y la masa, que nos lo dan aquí. Entonces despejamos, la masa está dividiendo, pasa multiplicando, aquí lo vemos. La masa pasó a multiplicar al calor latente. ¿Qué cantidad de calor es lo que queremos saber? Tenemos la masa, aquí nos la dieron. El calor latente lo obtenemos, entonces era agua. ¿Cuál es el calor latente de evaporación? Aquí está, 539 calorías por gramo. Multiplicamos y encontramos que necesitamos 175.175 calorías para que el agua se evapore, para que esa cantidad
los 325 gramos de agua se evaporen. Aquí tenemos un ejemplo más largo, más general. Queremos pasar, ¿sí?, una masa de hielo, es decir, queremos derretir 125 gramos de hielo que están a menos 15 grados centígrados hasta una temperatura de 18 grados centígrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero la fase sólida. De menos 15 a 0 grados hay hielo, ¿sí? El calor específico, aquí se van a usar los dos conceptos, tanto el de calor específico como el de calor latente. Por lo tanto, también se van a necesitar las dos tablas. Entonces, el calor específico del hielo, como lo vemos en la tabla, es 0.049 calorías por gramo por grado centígrado. Aquí vamos a tener la temperatura final es 0 grados centígrados y la inicial es menos 15 grados centígrados. Por lo tanto, vamos a tener un incremento de temperatura de 15 grados centígrados. Entonces, vamos a usar la fórmula. El calor transferido en esta parte del proceso es el calor específico del hielo por la masa que tenemos por el incremento de temperatura. Sustituimos valores y necesitamos esa cantidad de calor, 91.88 calorías. Esto es nada más para comenzarlo a derretir, es decir, para pasarlo de menos 15 a 0 grados centígrados. Ahora, una vez que ya hay hielo y ya se está derritiendo, ahora a 0 grados centígrados, ¿qué pasa? El hielo sigue absorbiendo calor, pero su temperatura no cambia. Mientras tengamos el hielo y agua, es decir, dos estados, es decir, mientras esté la transición, la temperatura no cambia, aunque se le siga inyectando calor. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar el valor del calor latente de fusión, que es del hielo, y lo sacamos también de las tablitas. Entonces, la cantidad de calor durante la transición va a ser masa por la cantidad de calor latente, por el valor latente. La masa que teníamos por el calor latente del hielo, vamos a necesitar 9887.5 calorías. Únicamente para derretir todo el hielo y transformarlo a líquido. Esa es la cantidad de calorías que vamos a necesitar. Ahora, una vez que ya está derretido todo el hielo, es decir, que ya tenemos pura agua, ahora vamos a subir la temperatura de 0 hasta 18, lo que nos habían pedido. Entonces el incremento de temperatura va a ser los 18 menos los 0 grados centígrados, por lo tanto vamos a tener un incremento de 18 grados centígrados. El calor específico del agua es 1. El calor transferido en esta parte del proceso se obtiene con esta fórmula. Calor transferido va a ser igual al calor específico del agua multiplicado por la masa que tenemos de agua por el incremento de temperatura. Entonces el calor específico era 1, teníamos 125 gramos de agua y el incremento de temperatura fueron 18. Por lo tanto, vamos a necesitar, para llevarlo de 0 a 18 grados centígrados, 2250 calorías. Sumando los calores necesarios para llevar todo el proceso a cabo, es decir, las 91.88 calorías más 9887.5 calorías más 2250 calorías, necesitamos para ese proceso, para derretir el hielo e incrementar su temperatura hasta 18 grados centígrados, necesitamos 12.229.38 calorías. Con esto demostramos que para cualquier cosa que queramos, para cualquier cosa que realicemos, vamos a necesitar gastar energía. Ahorita yo estoy gastando energía de mi batería del celular para grabar este video.